El Consejo de Ministros en esa reunión extraordinaria ha aprobado hoy finalmente esa rebaja fiscal de la luz, de la electricidad. Ha pasado de un 21% a un 10%, una medida que se extiende hasta finales de año. Vamos a analizar esta medida y lo vamos a hacer con Sara Pizzinato, es consultora energética y patrona de la Fundación Renovables. Sara, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Sara, una primera valoración. ¿Cómo ves esta medida? ¿La ves adecuada? Desde luego es adecuada. La pena es que sea temporal y que por lo tanto se plantee ya a finales de este año anularla. La electricidad es un bien básico y por lo tanto no tendría mucho sentido que tuviera un IVA como los productos de lujo al 21%. Lo mejor sería, tal y como se está planteando en este momento, reducirla al 10%, por lo menos para los hogares y, en el caso, por ejemplo, de las familias más vulnerables, incluso bajarla al 4%. Sí que es cierto que una de las medidas que, uno de los aspectos que se ha criticado de la medida, de hecho ha sido Facua Consumidores en Acción quien ha criticado de parche o ha calificado de parche esta medida, apuntaba, ¿no?, a lo mismo que está señalando Sara, que es el hecho de que sea una medida que goza de una temporalidad además bastante ajustada. Estamos diciendo que va a ser hasta finales de año, luego veremos a ver si en diciembre se podría prorrogar o no, pero ¿consideras que calificarla de parche es más bien acertado, que quizás es simplemente apaciguar un poquito el fuego pero no apagar de todo el incendio? Si se mantiene solamente hasta final del año, desde luego. Y además, esta bajada del IVA, evidentemente, no resuelve todos los problemas del mercado eléctrico y de cómo se fija el precio de la electricidad. Bajaremos el precio, el IVA en las facturas, pero se prevé que el mercado eléctrico seguirá subiendo y probablemente se comerá toda la ventaja que esta medida puede aportar. Entonces, dependemos demasiado de los combustibles fósiles, que son caros, que por fin se le pone un precio al CO2 y empieza a tener valores interesantes para la transición energética y se dispara los precios de la electricidad, pues eso nos dice que dependemos demasiado de ello y sí que tenemos que acelerar la transición energética. Y dentro de esto, la fiscalidad de toda la energía y no solamente de la electricidad es un elemento clave. Necesitamos una reforma fiscal completa de todo el sector energético y este solamente es una pequeña parte, una parte que de todas maneras se tendría que completar con un amplio abanico y una reordenación completa de qué tipo de impuestos se pagan y quién los paga sobre la energía. Claro, es lo que abundas, ¿no, Sara? Al final, en el tema de la factura de la luz estamos simplemente incidiendo en uno de los aspectos de todo el mercado energético. Decías, ¿no?, la necesidad de una reforma fiscal completa de todo el mercado. ¿Cómo se debería abordar esa reforma fiscal teniendo en cuenta todos los factores del cómputo total del mercado energético? Bueno, eso es una cuestión compleja, ¿no? Pero para abordar solamente el tema fiscal, entendemos que hay que coger toda la fiscalidad, todos los impuestos, cargos que se están pagando sobre todo tipo de energías, no solamente la eléctrica, sino también sobre los combustibles, etcétera, etcétera, y ordenarlos y reordenarlos en función de quién más contamina, más pague. Y por lo tanto, todas las personas que están utilizando opciones más limpias puedan pagar menos. Y además, en base a otro concepto que es quien más consume, más paga. Ahora mismo, los consumidores residenciales, por ejemplo, de electricidad, son los que más sostenemos los costes estructurales del sistema eléctrico, no tanto de la generación de electricidad, sino del mantenimiento de las redes, etcétera, etcétera. Y respecto a la industria, por ejemplo, nosotros creemos que tiene que ser mucho más reequilibrado y que, por lo tanto, digamos que la fiscalidad eléctrica y energética en general no puede ser regresiva y cargar más sobre las personas que menos consumen. Sara, por entender también un poco la medida o la decisión del Gobierno, ¿qué sentido tiene realmente dotar esta rebaja de un carácter tan temporal? ¿Por qué se ha abordado de esta forma y no de otra que quizás pueda resultar algo más extensa y adecuada? Bueno, esta sería una pregunta a hacer al Gobierno, pero la interpretación que yo hago es que esto es una merma para los ingresos del Estado.
porque como todos sabemos nos financiamos a través de los impuestos y estamos en una situación muy difícil de recuperación y de necesidad de gran impulso con dinero público para la recuperación de la COVID. Esto, por lo tanto, evidentemente reduce los ingresos que derivan del sector eléctrico y su aportación tanto para el sostenimiento del sistema eléctrico, pero en general para el sostenimiento del sistema social en el que vivimos. Por lo tanto, sin una reforma completa fiscal del sistema energético que no reduzca en su cantidad total, sino que redistribuya de forma justa, por un lado, y de forma también que dé una señal muy clara de quién contamina paga, pues acabaríamos teniendo unas mermas muy importantes de los ingresos del Estado, que probablemente no es el mejor momento para poderlo realizar. Por eso entendemos que esa reforma global es importante, porque si no nos mantenemos en medidas parche que pueden tener efectos negativos en otras partes de la sociedad que no son deseables. Y posando la mirada en esas subastas marginalistas del pool eléctrico, ¿hasta qué punto consideras que sí hay un trato favorablemente injusto a ciertas eléctricas a la hora, ¿no?, de conseguir esa energía, bueno, a la hora de especular casi podríamos decir con determinados precios? Si el mercado eléctrico en este momento no es especialmente transparente a la hora de asignar precios y de repartir los ingresos a las empresas, ¿no?, que allí ofertan electricidad. Hay varias cuestiones allí que se están abordando y una de ellas es cómo el precio del CO2 al final acaba beneficiando a aquellas tecnologías que no emiten CO2 pero que no fijan el precio final, como por ejemplo la gran hidráulica o la nuclear, que reciben mayores ingresos gracias al hecho de que el precio final de la electricidad esté marcado por tecnologías que sí tienen que incorporar ese precio del CO2 en sus propios precios, ¿no? Entonces, en realidad esto se está abordando a través de una iniciativa del Gobierno en la cual la Fundación Renovables ha hecho propuestas de mejoras, pero desde luego ese es uno de los grandes pasos que hay que dar, dejar de hacer que las empresas que gestionan la gran hidráulica y la nuclear fundamentalmente sigan recibiendo beneficios caídos del cielo que encarecen la factura para todos los consumidores. Por otro lado, hay otro elemento fundamental y es ¿quién tiene que pagar por la transición energética? Hasta ahora fundamentalmente ha sido a través de la factura eléctrica los consumidores y las consumidoras de electricidad, pero otros tipos de usuarios de otros tipos de energías, como la gasolina, el diésel, etcétera, etcétera, han contribuido muy poco. Y incluso las empresas de esos sectores han contribuido muy poco respecto a lo que han hecho otros consumidores. Por eso se ha generado el nuevo Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en el cual se supone que gran parte, un 41% de los cargos de los fijos del sistema eléctrico se vayan a verter ahí y se cubran a través de aportaciones, de impuestos u otras, incluso de otros sectores, para repartir entre todas más uniformemente, de manera más justa, cuáles son lo que son los costes de toda la transición energética. Es verdad que también se podría mejorar esa propuesta para que fuera más justa y menos regresiva para los que menos tienen, pero digamos que son pasos en la línea que nosotros creemos que son importantes. Y Sara, ya por finalizar, sí que es cierto que María Jesús Montero, cuando ofrecía el anuncio de la medida que se aprobaba hoy por ese Consejo de Ministros extraordinario, daba algunas cifras del ahorro que puede suponer esta rebaja, ¿no? Estimaba unos ahorros totales de 1.257 millones de euros por esa rebaja del 21 al 10%, y además también decía que para las empresas puede suponer un ahorro de 400 millones esa suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, un abaratamiento que va a tener lugar durante un plazo de 3 meses. ¿Hasta qué punto crees que realmente este ahorro se va a notar?
Este ahorro se va a notar supuestamente si el mercado eléctrico no sigue subiendo, porque sigue subiendo el precio del CO2, pero fundamentalmente sigue subiendo el precio del gas, del combustible fósil, de las centrales eléctricas que estamos utilizando para cubrir los picos de la demanda que está ahora mismo aumentando por el verano, el calor y sobre todo la recuperación económica. Entonces, cuánto podamos ver estos, digamos así, beneficios directamente en nuestra factura eléctrica es muy difícil de evaluar y probablemente sea bajo respecto a la factura de hoy en día. Sería una reducción sobre, digamos así, lo que hubiera ocurrido si no hubieran estos tipos de medidas, pero probablemente no veamos grandes reducciones respecto a la factura de mayo o de junio. Por eso es importante que no solamente se trate el tema fiscal general, sino cómo se establecen los precios a nivel de mercado y cómo es posible que dependamos tanto de los combustibles fósiles que cuando más se les necesita, más caros se hacen en sus propios mercados y nos incrementan las facturas eléctricas de una manera totalmente, digamos así, inapropiada en los momentos en los cuales más se necesita la electricidad. Pues nos quedamos con esa lectura. Sara Pizzinato, consultora energética, patrona de la Fundación Renovables. Muchísimas gracias por este análisis. Muchas gracias.